Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a la clase quinta del curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Curso de psicoanálisis gratuito, presencial en Alcalá de Henares y online para todos ustedes, ubicados en diferentes partes del mundo, este punto de encuentro y este tiempo de encuentro con la ciencia del psicoanálisis. Vamos a dar unos minutos para que todos ustedes puedan ir incorporándose a la clase de hoy. Buenos días, bienvenidos. Y enseguida comenzamos. Ya saben, y si no me presento, soy Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y que llevo adelante este curso con el único objetivo de difundir el psicoanálisis y también que puedan conocer esta consulta de psicoanálisis y esta psicóloga y psicoanalista dispuesta a trabajar para vuestra salud mental. Buenos días Virginia, saludos desde Barcelona, dice Carlos Latorre Sanz. Buenos días Carlos, bienvenido a la clase de hoy. Buenos días a todos, que ya estáis llegando. Buenos días. Vamos a compartir aquí con otros amigos. Y enseguida comenzamos. Manuel Díaz de Rivera, buenos días Virginia, he escrito algunas preguntas, luego las hago, ¿vale? Al hilo del libro de Menasa, ¿de acuerdo? Muy bien lo que estás haciendo Manuel, de ir leyendo el libro a la par que realizamos el curso. Os lo recomiendo a todos, ir leyendo el libro de 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, que podéis encontrar en la página web de la editorial Grupo Cero. Muy bien Manuel. Y aprovechar también la oportunidad del curso y de estos minutos, buenos días Paqui Robles, para recomendarles a todos ustedes psicoanalizarse. Psicoanalizarse es la única manera existente de cuidar la salud mental, de cuidaros vuestra salud mental, ¿vale? Y el cuidado de la salud mental no solamente implica la curación de ciertos síntomas que tenga cada uno, porque todo el mundo tiene algún síntoma, sino trabajar la máquina psíquica para vivir más años, para vivir mejor los años futuros, para vivir con más calidad de vida, más sano, más feliz, porque la felicidad se alcanza con un trabajo, no es algo, ¿no? A veces uno piensa que la felicidad, piensa en su ideal de la felicidad, pero el ideal te aparta de la realidad. El ideal te lleva a situaciones imaginarias que no se corresponden con la realidad y te hacen sufrir, ¿no? Y la moral, los ideales, tienen que ver en muchos casos con la enfermedad mental, contribuyen, ¿no? Entonces recomiendo a todos, sin excepción, psicoanalizarse, porque lo necesitáis. Lo necesitáis para vivir bien, para vivir mejor, sin sufrimiento. Y si ustedes sufren y quieren seguir sufriendo, también pregúntense pues qué es lo que están pagando con ese sufrimiento, si no pueden disfrutar de sus vidas. Eso también es una pregunta que se pueden hacer. Carlos Latorre, ¿es festivo hoy en Madrid? Sí, en Madrid hoy es el día de la Almudena y es fiesta. En Madrid, capital, Madrid ciudad. Nosotros estamos ahora mismo en Alcalá de Henares. Aquí no es festivo. Aquí es un día laboral. Marilyn Gómez, buenos días, Virginia. Buenos días, Marilyn. Ripon Ahmed, este mensaje me parece muy raro. Bueno, vamos a mantenerlo o directamente lo vamos a eliminar. Vale. Bueno, pues vamos a
vamos a seguir por donde habíamos dejado la clase anterior. Y al hilo de todo eso, pues yo les voy a ir comentando y les voy a ir hablando de este interesante instrumento que es el psicoanálisis, de este inteligente instrumento que es el psicoanálisis, para que ustedes puedan ir entendiendo, si todavía no lo están utilizando, no lo han puesto a su disposición, el potencial que se están perdiendo realmente, su potencial que está inhibido, que está censurado, que está puesto en algún síntoma, que está puesto en no sabemos qué, hasta que no se decidan hablar, pues no se sabe, ¿no? Pero vamos a ir abordando y vamos a ir conociendo los fundamentos de esa potente herramienta, de ese potente instrumento terapéutico, que es en psicoanálisis, pero no solo terapéutico. Va más allá el poder o los efectos que el psicoanálisis produce en la realidad. No solo a nivel terapéutico sobre cada paciente, sobre fulano de tal, ¿no? Cada persona que se psicoanaliza. Que podríamos hablar de pacientes, sí, porque hay que ser paciente para psicoanalizarse, o es una de las cosas que uno aprende psicoanalizándose, que uno va adquiriendo, la paciencia, cosa que es un don, por cierto, también, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde te enseñan o te hacen pensar la ideología ingenua, dominante, que las cosas se alcanzan sin trabajo, que se alcanzan rápido, que se alcanzan de un día para otro, bueno, todo lo contrario a la verdad, ¿no? La verdad que supone que hay que hacer un trabajo para conseguir las cosas que uno quiere conseguir y que en ese trabajo a veces uno se encuentra con obstáculos, ¿no? Pero que el continuar y el permanecer en el trabajo, eso es lo que permite, lo que asegura el éxito y la superación de los obstáculos. Porque si no uno pues se desalienta, se deprime, cae, ¿no? Que es lo que pasa fundamentalmente en las sociedades actuales desarrolladas, que más del 60% de la población, bastante más, podemos llegar a hablar ahora después de la pandemia hasta casi 80% de la población está deprimida en mayor o menor grado. Entonces, sálvese quien pueda, significa cuiden su salud mental. Ustedes que están aquí, que están cerca del instrumento, que están cerca de la psicoanalista, que están... Ya está, ya llegaron, ya es dar el paso, tomar la decisión. Bernabé Carrasco Sánchez, hola, saludos desde Chile, muy agradecido de aprender contigo. Muy bien, Bernabé, bienvenido. Bueno, entonces, claro, y esto era lo que estaba descubriendo Freud. En el sueño de Irma, que veníamos, parecía que estábamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de lo mismo. En el sueño de Irma, Freud, en forma de sueño, en forma de esa representación, donde incluye algo que le ha pasado del día inmediatamente anterior, incluye lo que es su práctica médica, sus preocupaciones deontológicas, de si ha hecho bien, si ha hecho mal, si ha podido cometer algún error como médico o no, incluye bueno, su deseo de que se psicoanalicen ciertas personas queridas de su alrededor, pero a la vez también se venga de alguna manera de estas personas que le han dicho que no al tratamiento, donde, bueno, pues aparecen toda una serie, donde se venga del amigo que parece que le ha reprochado que Irma no está del todo bien y que es responsabilidad de Freud por ser su psicoanalista. Bueno, pues el sueño tiene esa apariencia, ¿no? Hemos llegado a todos esos sentidos o posibles sentidos del sueño que son a los que llega Freud, ¿no? Él le va dando ese sentido como el psicoanalizando, que es en ese caso, ¿no? Él es el que se está psicoanalizando a través de su sueño. Es un sueño expositivo, todo para mostrarnos, para exponernos a nosotros cómo es el método de interpretación de los sueños. Porque no es que Freud se psicoanalizase así, es que está exponiendo el método para que nosotros hoy podamos estudiar ese método.
para que conozcamos cómo es el método del psicoanálisis, ¿de acuerdo? Como 1000 casos y 1000 ejemplos que va a traer a lo largo de toda la interpretación de los sueños, pero no es casual que empiece con este sueño para exponer el método, porque justo en este sueño a lo que vamos a llegar, y lo que Freud se da cuenta, es que esa palabra trimetilamina que aparece en el sueño y que tiene una intensidad especial, trimetilamina, que son tríadas, ¿no? HC3, 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 hidrógeno, carbono 3, ¿no? Son tríadas. Bueno, pues que esa palabra no es casual que tenga esa importancia, o que él, el soñante, le dé esa importancia, aunque parezca absurda que aparezca en el sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba acercando al descubrimiento de la sustancia sexual, ¿no? Trimetilamina, él lo relaciona con esa cosa sexual, esa sustancia sexual que estaba estudiando su amigo Flies, por cierto, con el que se carteaba y con el que muchas veces esa relación epistolar era utilizada como psicoanálisis, ¿no? Cuando dicen que Freud se psicoanalizaba solo, para nada. Bueno, esa palabra trimetilamina, que tenía que ver con esa sustancia sexual, era lo que estaba descubriendo. Esa sustancia sexual era el inconsciente, lo que estaba descubriendo Freud, ¿no? El inconsciente, un descubrimiento que no solamente ha cambiado nuestras vidas, no solamente ha cambiado mi vida, psicoanalizarme y descubrir mi inconsciente, producir mi inconsciente, no solamente ha cambiado vuestra vida, sino que va a transformar la vida de toda la humanidad. Fijaos qué descubrimiento. Va a transformar la vida de toda la humanidad, esta ciencia. Bueno, pues eso era lo que Freud temía en su sueño, lo que se estaba produciendo, lo que se estaba manifestando, lo que se estaba expresando en ese sueño, que nadie quería saber de eso, porque a la vez que el descubrimiento del inconsciente y la producción del concepto inconsciente nos salva de las ilusiones, nos salva de la lectura ingenua de la realidad, nos salva de las percepciones sensoriales, nos salva de nuestra moral, ¿no? Pero a la vez nos complejiza, nos muestra que somos más complejos de lo que creemos, nos muestra que somos más inmorales y más morales de lo que creemos, nos muestra que en nosotros se producen conflictos, guerras interiores entre uno que conocemos y otro que desconocemos. Y eso en cada uno de ustedes. Así que ahora ya saben por qué tienen esos síntomas, dolores de cabeza, trastornos funcionales, problemas sexuales, problemas en su relación de pareja, problemas en su relación con los hijos, sufrimiento, enfermedades, por esos conflictos que no son capaces de resolver. Y que para eso está el psicoanálisis, para ayudarles a resolverlos. Una ciencia muy nueva, muy novedosa, muy desconocida aún, a pesar de tan impactante y tan importante. Desconocida no porque sea compleja, tiene la complejidad de una ciencia, por supuesto, que hay que estudiarla y además que hay que psicoanalizarse para poder aprenderla. Pero también desconocida porque está censurada, porque está reprimida por los estados, por los gobiernos, por las universidades, por los hospitales. Está censurada y tenemos que decirlo con todas las letras y con todas las palabras. Tardará 300 años o más en ser puesta a disposición de toda la humanidad. Ustedes vieron, y si no yo les cuento, algunos descubrimientos científicos, algunos descubrimientos médicos, como el estetoscopio, algo tan simple como eso, que descubrió un médico, ¿no? Un señor, no sé si ni siquiera era médico, con las vasijas de vino que él tenía, ¿no? Bueno, pues tardó cientos de años en aceptarse. Es un descubrimiento técnico tan sencillo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a las resistencias.
a las resistencias al cambio, a las resistencias a la transformación, a las resistencias a lo que nos va a llevar a una mejor vida. El ser humano se resiste a una vida mejor. Prefiere el sufrimiento a la salud, a la vida, al disfrute. A ver, por aquí tenemos, gracias por tus enseñanzas, dice Yolanda Chávez. Cristina Rossi, buenos días desde Uruguay, feliz de madrugar para participar en tus conferencias psicoanalíticas. Virginia, gracias. Gracias a todos y a la vez qué afortunados sois, ¿no? Qué afortunados somos y qué afortunados sois, todos vosotros, por estar aquí. Que merece la pena madrugar. Porque nos estamos llevando un pedazo de mundo, nos estamos llevando una herramienta que nos está transformando. Aunque sea así, de esta manera, ya algo nos está transformando a todos, ¿no? Algo, este halo de acción, este conocimiento compartido, ya está produciendo en todos ustedes. Bueno. Entonces, el sueño, los sueños van a ser la vía regia de acceso al inconsciente. Buenos días, Enrique, que nos saluda desde México. Buenos días. Un minutito, seguimos. Bueno, entonces Freud era el descubridor del inconsciente, pero a la vez era el que soñaba el sueño. Era el descubridor del inconsciente y era el que soñaba el sueño. El que descubría el inconsciente, el científico que estaba descubriendo el inconsciente y que trabajaba durante el día en su consulta con los pacientes y que llegaba a la noche y se ponía a escribir todo lo que estaba descubriendo para que hoy, buenos días, para exponérnoslo y que hoy lo conozcamos, gracias a esos grandes hombres que han hecho ese trabajo, porque es una diferencia de trabajo, ¿eh? Debe haber muchos grandes hombres en el mundo, pero son los que lo escriben, son los que lo legan al futuro, a la humanidad, a los otros hombres que vendrán, los que transforman la realidad. Es decir, es una cuestión de trabajo, estrictamente. Bueno, pues ese hombre que estaba descubriendo el inconsciente no tenía ningún prurito, pero el hombre que estaba soñando, ese sí tenía pruritos. El soñante, ese soñante que era Freud, hombre, persona, ese sí tenía pruritos. Ese sí tenía sentimientos, ese sí tenía psiquismo. Es decir, al Freud soñante es al que se le aparecen todas las dudas. ¿Vale? Es por eso que él puede sentirse tachado en el descubrimiento. Ahí en el sueño nos muestra como una especie de tachadura. Porque el Freud descubridor no es el Freud persona. ¿No? Son cosas distintas. ¿No? El Freud que está descubriendo el inconsciente, el Freud escritor, no es el Freud soñante. A los poetas les pasa, por ejemplo, nos pasa. Uno puede estar sufriendo en su vida o incluso tener fiebre, estar enfermo y escribir el poema más maravilloso en ese momento, más lúcido. ¿Ven? Son dos distintos. No es la misma persona que sufre que la que escribe. Hay dos. Hay dos. Bueno, pero siempre hay dos en uno.
A veces el otro está ahogado, uno no quiere saber, no quiere dejarlo salir, no quiere dejarlo expresarse. Bueno, pues entonces se va a expresar en forma de sueño, pero también en forma de síntomas, en forma de padecimientos. Porque ¿cómo vas a ahogar una parte tan importante de ti? Es que eso solamente te puede enfermar. Ahogar el deseo. No se puede, no se puede. Bueno, eso es tan obvio que por eso está reprimido el descubrimiento freudiano. Por eso está. No se quiere extender porque es obvio, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, que cuando reprime su deseo se enferma el sujeto. Todo el mundo lo sabe, pero sigue estando reprimido. Dice Yacel López, ¿todos los sueños son represiones? Todos los sueños son la expresión, la manifestación bastante sana, por cierto, de un deseo reprimido, que Freud en su tesis llegará a decir sexual e infantil. ¿Vale? Pero es sana, digo, porque soñar soñamos todos, todo el mundo sueña. Personas con salud, personas sin salud, personas enfermas sueñan, personas ricas, personas pobres, hombres, mujeres, niños, adultos, zapateros, ingenieros, médicos, abogados, todo el mundo sueña. Para cada uno su sueño va a tener que ver con su deseo y va a tener que ver con su vida, con sus representaciones psíquicas, con las cosas que le han pasado, ¿no? Con sus deseos inconscientes, con sus deseos reprimidos, con sus deseos insatisfechos y con su realidad material. Va a tener que ver, pero por eso para cada soñante hay que interpretar el sueño, es decir, el sueño después de ser interpretado, ahí conocemos su sentido, y su sentido es, el sueño es como una realización de un deseo, pero para eso hay que interpretarlo, si no, no es nada, no sabemos lo que es. Hay que hacer de nuevo un trabajo de interpretación. El trabajo es un don para el ser humano, es un don. La idea del trabajo, que es un castigo, que es un sufrimiento, ya nos viene de la religión, ¿no? Que nos expulsaron del paraíso y nos hicieron trabajar. Todo contra el trabajo. El trabajo es la única posibilidad de transformar nuestras vidas, tanto a nivel psíquico personal como a nivel social. Es la única posibilidad de transformar la realidad, el trabajo. No hay otra para el ser humano, es un don. Claro, también dice Menasa, en una sociedad justa el trabajo es un don. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en sociedades injustas, porque han sido tomadas por unos pocos, que son los que manejan los medios de producción. Bueno, pero cada uno en su vida puede trabajar para una vida mejor. Una vida mentalmente mejor, pero también materialmente mejor, porque van unidos. No existe mente mejor si no hay vida material mejor. A ver si se entiende esto. Que hay una correlación entre el sujeto psíquico y el sujeto social. No hay sujeto psíquico si no hay sujeto social. Una persona que está padeciendo, que está sufriendo, que está enferma, que está fuera del circuito, no sabemos si es un sujeto psíquico, no sabemos lo que es. Todavía no se ha producido como sujeto psíquico. ¿Y cuántas personas hay en la actualidad así? Así. ¿Qué significa? Que no son sujetos sociales, que no son capaces, no están puestos en la realidad para poder transformarla. Cosa que es interesante ¿para quién? Para los poderes o poderosos que no quieren que se transforme nada de la realidad. Porque la burguesía, el sistema capitalista, cuando se llega, o sea, nosotros decíamos, no podemos predecir qué va a venir después del capitalismo, eso no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es reconstruir qué es lo que se produce, o sea, cuáles fueron las causas para que de un sistema feudal, ¿no?, se llegase a un sistema de producción capitalista, que es el mejor sistema de producción que el ser humano ha conocido hasta el momento.
Otro problema es la distribución, porque todavía no se ha resuelto el problema de la distribución de lo producido. ¿Vale? Pero, a ver. Se me fue el hilo. Manuel dice, si Ana Freud se come las fresas, deseo reprimido, es como si satisfaciera un deseo inconsciente, luego un deseo edípico, tener un hijo de su padre, por ejemplo. Voy a eso ahora mismo. Lo que os quería decir es que una vez que el sistema capitalista se desarrolla y la burguesía, es decir, quienes tienen los medios de producción, ¿no?, se establecen, la burguesía quiere hacer creer, vive en esa locura de creerse y querer transmitir esa locura o esa ilusión de que ese va a ser el estado permanente ya de las cosas, de que ya se ha llegado a un lugar inamovible, a un lugar donde no hay transformación, cosa que si miramos a la historia de la humanidad, desde sus comienzos vemos que la historia de la humanidad, sociopolíticamente hablando, también se ha ido transformando. Porque es inamovible, ya no va a haber transformación para el ser humano. Eso es una locura, ¿no? Es una negación. Bueno, pues quizá esa sea la locura que inunda, no la realidad, porque la realidad no es mala, la realidad en que vivimos en los países desarrollados, no es mala. Si se enferman las personas ricas, las personas que tienen buenas posiciones, se enferma todo el mundo. Es decir, no es la realidad material, es la manera en que nos educan, la ideología que nos transmiten, eso es lo que enferma a las personas. Entonces, algo hay que revisar de todo eso. Si estábamos diciendo que hay unos porcentajes entre el 60 y 80% de la población deprimida, algo tendremos que revisar, por algún lugar tendremos que dejar pasar el psicoanálisis, a las instituciones, a los hospitales, a los colegios. Porque el fracaso escolar de los niños, ¿a qué se lo vamos a atribuir? A los niños. Que los niños estén medicados, ¿a quién se lo vamos a atribuir? A los niños. O se lo tenemos que atribuir a los estados, a los responsables de la educación de los niños. O se lo tenemos que atribuir a los maestros, a la envidia de los maestros frente al crecimiento de los niños. ¿Ven? Es una cuestión de psicoanálisis. Psicoanálisis quiere decir que todos los maestros se tienen que psicoanalizar, que todos los médicos se tienen que psicoanalizar, porque tienen en sus manos la educación de los niños y tienen en sus manos la salud de la población. Eso es lo que decimos, ¿no? Y las adicciones, bueno, voy a ir contestando aquí. Pregunta de Manuel Díaz. Entonces, lo que nos va a decir el psicoanálisis es que hay el deseo que produce un sueño, solamente puede ser el deseo inconsciente. Es el motor, no solamente del sueño, es el motor de la vida. El deseo inconsciente es el motor de la vida. Se tiene que expresar, su único interés es expresarse, no juzga, no calcula, ¿no? Tiene un tiempo diferente, lo único que quiere es expresarse, el deseo inconsciente. Pero en esa expresión se va a topar, se va a encontrar con la censura psíquica. ¿Vale? La censura psíquica, que como bien nos va a decir Freud y todo el psicoanálisis, no es algo que pase solamente cuando soñamos. La censura es un mecanismo del aparato psíquico, está siempre en nosotros la censura. Es en parte la responsable de que el deseo inconsciente no pase tal cual es a la conciencia, porque produciría un gran displacer al sujeto, esos deseos inconscientes, ¿no? Entonces, está la censura psíquica, que es un mecanismo, no ni buena ni mala, es un mecanismo del aparato. Así es nuestro aparato psíquico. Freud lo único que nos describe es cómo es nuestra mente, cómo es nuestro aparato psíquico. Que es perfecto, en realidad, ¿no? Está la censura, que es la que impide que esos deseos inconscientes lleguen a la conciencia, lleguen a la realidad. ¿Por qué? Pues porque somos sujetos sociales, porque tenemos que relacionarnos con otros seres humanos, porque hablamos. Todo esto viene porque hablamos.
Somos sujetos hablantes y eso nos diferencia del resto de animales. Por eso tenemos nuestro psiquismo es así, porque hablamos. Entonces, están los deseos inconscientes, que son el motor, la energía que puede producir un sueño, el capital de la empresa. Ese es el deseo inconsciente, ¿vale? Pero también están los deseos reprimidos. Los deseos inconscientes nunca fueron conscientes. Esto es importante que lo entendamos. Los deseos que se interpretan en el psicoanálisis nunca fueron conscientes, ¿no? Los deseos inconscientes siempre fueron inconscientes, desde que se constituyó el aparato psíquico por primera vez, cuando pasamos, el niño, y todos nosotros fuimos niños alguna vez, ¿verdad? Cuando pasamos por el complejo de Edipo, todos nosotros hemos pasado por el complejo de Edipo, porque es la máquina humanizante, es la máquina de hacer seres humanos. Por el hecho de adquirir el lenguaje, nos humanizamos. Hemos dicho, antes del complejo de Edipo no había lenguaje, el niño no hablaba. Después del complejo de Edipo el niño habla. Sí, han tenido que darse antes unas operaciones para llegar al complejo de Edipo, como la fase del espejo, que ya hablaremos de ella, etcétera, ¿no? Es decir, que ya el niño va teniendo una preparación para poder adquirir el lenguaje, ¿vale? Pero todas esas operaciones culminan en el complejo de Edipo y a partir de ahí se hace humano. Se hace humano. ¿Vale? Bueno, pues en ese momento que se hace humano, que se humaniza, que pasa por el complejo de Edipo, se produce la división del sujeto, la doble alteridad del sujeto. A partir de ese momento ya somos dos. El sujeto de la conciencia, que va a estar en conexión, en relación directa con la realidad material, y el sujeto del inconsciente, que es ahí donde se albergan esos deseos infantiles, pero que son imposibles para el adulto. Ya está. Es decir, la relación con la madre, con aquella madre, no con la madre, la señora real que tiene cada uno en su casa ya viejita. No, no es esa madre. Es la madre fálica. Es la madre que todo lo podía. Que todo lo podía porque como el niño era tan débil, tan incapaz, atribuyó que la madre lo podía todo. Pero no porque la madre lo pudiera todo. Era una persona normal y corriente como todas las madres del mundo. Pero el niño... Todos, cuando fuimos niños, atribuimos a esa madre que nos salvó la vida, que nos dio la teta, que nos acunó, que nos dio cariño, nos acarició, nos lavó, despertó en nosotros el cuerpo. Bueno, pues atribuimos a esa madre un poder sobrehumano, como si no fuera humana. Bueno, hay que desatribuírselo. Hay que desatribuírselo. En el momento, ¿no? Ahí cuando el niño le desatribuye eso a la madre, cuando el niño se decepciona con la madre, cuando el niño percibe que la madre mira otras cosas que no son él, desea otras cosas que no son él, aparece el famoso tercero, el padre o cualquier otra cosa que desea la madre, ahí el niño puede abandonar a la madre, puede castrarla, como decimos en psicoanálisis, la puede desatribuir ese poder, y entonces puede acceder al mundo, puede acceder al lenguaje, a la palabra, ¿no? Es absolutamente necesario que el niño desatribuya ese poder, castre a la madre. Pero en esa operación, a la vez, pasa esa cosa, pasa la castración, la aceptación, ¿no? de la madre fálica, ya no es más fálica, pero al mismo tiempo se divide el sujeto, se produce el inconsciente, o se divide en consciente o inconsciente. Quiere decir que en el inconsciente siempre permanece esa madre fálica. No desaparece. Nada que hubo en el aparato psíquico y de lo que el sujeto psíquico gozó, desaparece. Pero ahora va a estar inconscientemente. Es decir, que siempre a lo largo de toda nuestra vida, por mucho que uno se psicoanalice, lo que pasa es que si estás en análisis te lo pueden interpretar, claro. Siempre estamos en el riesgo y en el peligro de volver a caer en los brazos de la madre fálica.
Y eso es goce de la enfermedad. Eso es enfermedad, eso es muerte. Caer en los brazos de la madre fálica. Porque en primer lugar no existe y en segundo lugar no se puede. No se puede. Bueno, entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento ya va a estar esa división entre el inconsciente y el preconsciente o la conciencia. Hay una división infranqueable. Lo inconsciente es inconsciente. Solamente se puede producir por interpretación. Si no, actúa inconscientemente. Eso es el inconsciente. No que uno no se dé cuenta, uno se da cuenta de que algo pasa en su vida, de que hay cosas que se repiten, que vuelve a caer en el mismo sufrimiento, que no puede salir de ahí, pero no lo puede controlar, no sabe cómo hacer. Eso es el inconsciente. ¿Vale? ¿Y qué separa, no? Decíamos, esa barra impermeable? Y ahí también va a estar la censura. Cuando los deseos inconscientes tratan de expresarse, que nunca va a poder ser directamente, como estamos viendo, porque son inconscientes, lo va a hacer, se va a expresar indirectamente, va a buscar otras vías de expresión, va a buscar llegar a la conciencia. Entonces ahí la censura le obliga, como hay una censura, como la censura de los periódicos. Dice, no, mira, esta frase no se puede decir así, esto no se puede decir, está prohibido, moralmente prohibido. Socialmente, no es políticamente correcto. Así que la palabra maltrato familiar no la utilices. Utiliza maltrato de género. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Está prohibido decir maltrato familiar. Está prohibido decir maltrato del amor. Y lo llaman muy mal llamado maltrato de género. Porque lo llaman mal y entonces no se comprende lo que está sucediendo ahí. No se quiere comprender. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿ven esa censura cómo es? Pues la censura psíquica es lo mismo. No, esto no se puede decir. Así que dilo de otra manera, exprésate de otra manera. Entonces el inconsciente busca por condensación, por desplazamiento, como veíamos en el sueño de Freud, ¿no? Decíamos, Irma es la condensación de varias mujeres, ¿no? Que le habían dicho, por algo en común, un rasgo en común, todas le habían dicho que no al tratamiento. Bueno, pues el inconsciente funciona así, con la metáfora, con la metonimia. Porque es un lenguaje, se estructura como un lenguaje, porque somos hablantes, tenemos inconsciente. ¿Vale? Entonces es condensación, desplazamiento, y hace que aparezca en la conciencia un producto, efecto del inconsciente, pero ya está condensado, desplazado, disfrazado. ¿Para qué? Para poder pasar esa censura psíquica. Entonces, en el sueño de Anna Freud, todo esto lo estoy diciendo para poder responder a esa pregunta. Los sueños de los niños son mucho más claros. La realización del deseo es mucho más clara que en lo de los adultos. ¿Por qué? Porque los niños tienen menos censura. A medida que el adulto va creciendo, va desarrollando más su conciencia, ¿no? Sus capacidades superiores, psíquicas, a la vez también va censurándose más, va habiendo más represión, más efecto de la ideología, ¿no? Pero el niño no, el niño está más libre todavía de eso. Entonces en sus sueños se ve más claramente la realización del deseo. Entonces Anna Freud dice, ella le habían prohibido comer fresas, frambuesas, chocolate, porque había tenido una indigestión el día anterior, entonces le prohíben eso, y por la noche ella se sueña comiendo fresas, frambuesas, chocolate. ¿Vale? Entonces, claro, ahí en sueño vemos que toma un deseo insatisfecho del día para expresarse, pero esa no es la verdadera realización del deseo. La verdadera realización del deseo es que Anna Freud se salta la prohibición, en sus sueños realiza lo prohibido. Esa es. Ahí está la realización del deseo, en la realización de lo prohibido. Vale, no es que sea tener un hijo con su padre, porque todavía la niña era muy pequeña, no estaba en esa fase del desarrollo donde los niños desean tener un hijo del padre,
que también será un momento del desarrollo donde tanto la hija como el hijo también va a tener el deseo de tener un hijo del padre, ¿vale? Pero la niña era mucho más pequeña todavía, pero también vemos que aunque sea una niña pequeña, es el deseo que se está expresando en el sueño es el de saltarse la prohibición. ¿Vale? Es decir, que los seres humanos tenemos que aceptar determinadas leyes para humanizarnos, pero después toda la vida queremos saltárnoslas. Inconscientemente. O inconscientemente lo hacemos. Con lo que es peor, porque eso da lugar a los síntomas neuróticos, psicóticos. ¿Vale? Por no aceptarse sujeto del lenguaje, por no aceptarse humano, hablar y humanizarse, ponerlo en palabras, uno se enferma. Sé que esto es complejo, pero es así. Bueno, no es complejo en realidad. No es complejo ni sencillo. Es así el funcionamiento del aparato psíquico, es aceptarlo y trabajarlo. ¿Existe alguna relación entre el sueño y el arte como espacio psíquico inconsciente? Una cosa es el sueño, que es un producto del inconsciente mientras dormimos, y otra cosa es el arte. En el arte también hay participación del inconsciente, por supuesto. El arte no viene de la conciencia, participa el inconsciente. Pero para hacer arte tienes que estar en el camino del arte. Es decir, ya estás trabajando, o estás pintando, o estás escribiendo, o estás cantando, estás tocando un instrumento musical, estás en ese camino del aprendizaje, del crecimiento dentro de un camino, y ahí puedes hacer arte. Es decir, ahí va a haber participación de tu inconsciente, siempre hay participación del inconsciente, va a haber sublimación, y el arte tiene que ver con la sublimación, tiene que ver con, es el inconsciente directamente. Vieron que el inconsciente no es malo, es en qué camino, qué hacemos nosotros, qué decisión toma cada uno. Que no le pones en el camino, en un camino productivo y sano, se va a expresar pero de una manera improductiva e insana. Si le pones en el camino de la sublimación y de la producción laboral o la producción artística, pues se va a expresar por ese camino. Es una decisión. Buenos días, Manuel, felicidades por tu cumpleaños. En una sociedad enferma. Claro, y no es que esté enferma la sociedad, es que la sociedad tiene fallos, es que el ser humano tiene que ir corrigiendo esos fallos. Para eso nacen estas ciencias, para eso nace el psicoanálisis, nace el marxismo. Son ciencias que nacen para mostrarnos que el sistema en el que vivimos tiene determinados fallos que nos enferman y que entonces hay que corregirlos, hay que ir corrigiéndolos, y además nos dicen cómo, ¿vale? Para que la sociedad dentro de ese sistema sea más esplendorosa, más floreciente, más saludable para todos, no para unos pocos. Pero bueno, por ahora es una decisión personal. ¿Vale? Y las adicciones, dice Enrique. Las adicciones pues dependerá de la adicción. Las adicciones es como cualquier otra enfermedad o cualquier otro síntoma. Uno tiene que empezar a hablar con el psicoanalista y ahí se va a ir viendo cuáles son las cuestiones que están sosteniendo esa adicción. Es decir, la adicción también va a ser una manera de resolver algo, la mejor manera que pudo la persona. Entonces hay que exponer, hay que hablar libremente, como dice el psicoanálisis, con la técnica del psicoanálisis, hable usted libremente y ya veremos con qué tiene que ver. No es que todas las adicciones tengan que ver con lo mismo, es igual que los sueños, no es porque haber soñado con un caballo en todas las personas va a significar lo mismo, no. Tiene que hablar el soñante. Es importante que ustedes comprendan esto. Los seres humanos no somos nada originales, a todo el mundo nos pasa lo mismo. Nada originales. Lo que pasa es que a cada uno le sucede de una manera, le da su propia vuelta a cada uno, ¿no? Y eso podría ser la personalidad, que un poco neurótica es. Tener mucha personalidad es un poco neurótico, ¿no? Porque estamos constantemente en transformación, oye.
Por eso el psicoanalista cuando espera al paciente en realidad no sabe quién va a venir hoy. Si espera al que vino ayer, pues ya no le deja transformarse, ¿no? Cuando en realidad la vida requiere de una constante transformación, la salud requiere de la sustitución permanente. Sustituye que has perdido una cosa, pues buscas otra, ¿no? La libido es móvil, el deseo no tiene objeto, es decir, cualquier objeto puede ser objeto del deseo. Eso significa que el deseo no tiene objeto, cualquier objeto. Entonces ya si uno se queda prendado, ligado, fijado al objeto pasado y no quiere, pues ya hay riesgo de que se deprima. ¿Vale? Entonces, es un fluir en el funcionamiento de la máquina que tampoco va a alcanzar nunca el equilibrio, porque el equilibrio, ¿qué es el equilibrio? ¿El equilibrio para quién? ¿Quién dice lo que es el equilibrio? ¿El Estado dice lo que es el equilibrio? ¿La mamá dice lo que es el equilibrio del hijo? No, nadie. ¿Qué va a decir lo que es el equilibrio? Cada sujeto tiene que construir su vida, su equilibrio. El equilibrio inestable en realidad es como si estuviéramos de puntillas en una cuerdecita floja, ¿no? Y vamos así, que si uno acepta y se deja llevar y está sano, puede ir, pero si no, se cae. ¿No? A ver, más preguntas. Muchas gracias, Virginia Valdominos Pastor. Buenos días. De nada, Manuel. No estoy seguro y convencido del todo. La tristeza en nuestro aparato psíquico en niños y adultos, ¿a qué trastorno elemental corresponde? La tristeza no corresponde a ningún trastorno. La tristeza es un sentimiento normal. Eso no es un trastorno. La tristeza es un sentimiento normal y además es necesario en algunos momentos. Cuando uno se separa de algo, pues se siente un poco triste, pero inmediatamente después esa tristeza te puede durar 5 minutos. Después ya sustituye por la siguiente actividad, ¿no? El niño se va de casa a la escuela y se pone un poco triste porque deja a la mamá, pero cuando va al colegio se encuentra con los compañeros, con los profesores, con los libros y se pone otra vez feliz. Si ya el niño está en la escuela pensando en la mamá y triste, ya eso no es normal, ¿no? Ya vemos que la madre no le deja salir al mundo, aunque esté en el colegio. Si está pensando en lo que pasa en casa, está pensando en la madre, es que ya hay alguna madre opaca que no le deja entrar el mundo en él, ¿no? Pero con los seres adultos pasa lo mismo. Si uno se va a trabajar y está triste en el trabajo y está pensando en lo que hará la pareja o en su casa o en pues lo mismo, está con la madre fálica, está con esa madre que no existe. Entonces la tristeza es un sentimiento normal. El problema es cuando esa tristeza se transforma o no se acepta, no se sustituye, no se sabe sustituir, no se puede sustituir. Entonces se produce una fijación o una identificación con el objeto y entonces ahí nace la melancolía. Y la melancolía es una enfermedad que puede llevar al suicidio, es muy grave. Y es de la que estamos hablando que está tan extendida hoy en la población, entre el 60 y 80% de la población. Cuidado, cuidado. Muy grave, porque afecta a la producción en el trabajo, afecta a la capacidad de amar, afecta a la capacidad de disfrute de las personas, afecta porque la persona se llega a agredir, a maltratar, ¿no? Cuando dice soy una mierda, no sirvo para nada, esa es una persona deprimida. ¿Vale? Entonces, ya está afectando a todos, afecta a todos. Que el señor de correos esté deprimido, que el señor presidente del gobierno esté deprimido, que el profesor del colegio esté deprimido, o cualquier otra enfermedad. Afecta a todos. A ver si entendemos que somos en un eslabón, pero en una cadena. Somos sujetos sociales. Así que no solamente hay que cuidar la salud por uno mismo, también hay que cuidar la salud por los demás. Lo que pasa es que para eso hay que tener cierta capacidad de amar a los demás, porque hay personas que solo se aman a sí mismas, igual que se aman, se maltratan también. Bueno,
Bien, bueno, pues así con estas reflexiones así que no muy, ¿no? Pero es que estoy estudiando mucho y es serio, ¿no? Es una cuestión seria la de la salud, una cuestión como para tomarse en serio, como para tomar cada uno las riendas de su salud. Que lo más importante de nosotros está fuera de nosotros, dice Freud, dice Lacan, dice Menasa. Dentro de nosotros, ¿qué hay? Hay células, hay sangre, hay agua, hay caca incluso. Todo lo demás, o sea, todo lo más importante de nosotros está fuera. Está en las relaciones, está entre las personas. Bueno, que los otros te molestan a veces, pues sí, es verdad. Porque son diferentes, porque piensan diferente, porque, mira, es rubio y yo soy moreno, y uno lo toma como una agresión, pero es que no se puede nada sin los otros. No puede, un hombre solo no existe, un hombre solo no es un hombre. Gracias por tu respuesta, Virginia. La melancolía es pues una enfermedad como la depresión, pero la tristeza no. Exactamente. Eso es, Carlos. La tristeza es normal. La melancolía es una depresión. Y además se cura con psicoanálisis, no con pastillas. También lo quiero decir, ¿eh? Que la mayoría de la población está empastillada y por eso seguimos con los índices de depresión que hay y de suicidio que hay. ¿Vale? Que es una pandemia el suicidio de la que no se habla. Y en gran parte contribuyen los psicofármacos que se toman para la depresión, contribuyen a estas cosas. Soledad, rechazo, abandono, sí, pero esa es la que hace uno consigo mismo, ¿no? Dice, soledad, pero es que uno es un solitario y uno se va metiendo en el camino de la soledad, es decir, en el camino de encontrarse con los brazos de su mamá fálica. Otra vez, yo me voy recluyendo, pero ¿dónde me voy recluyendo? En mi mamá inexistente, la única que me quería, porque el mundo es malo, porque los demás son malos, porque los demás me maltratan, me hacen daño, me odian, me aíslan. Y se va metiendo en los brazos de su madre. Que no, que eres tú, que no es la realidad, que la realidad están los poetas, están los pintores, están los cantores, están los médicos que se preocupan de la salud, que están en formación permanente para ayudarte, están los psicoanalistas del Grupo Cero. Esa es la realidad. Que la realidad es más buena de lo que pensamos. Dice Manuel, ese otro con mayúsculas del inconsciente y el otro con O de la realidad social de Menasa son los mismos, otro y otro de Lacan, claro. El otro con mayúsculas es el otro del inconsciente. Esa doble alteridad que decimos en la que vive el sujeto psíquico es esa. Está en contacto con el otro con minúsculas, que sería nuestro semejante, ¿no? Yo soy un otro para usted, un otro con minúsculas, pero cada uno está en contacto con el otro semejante de la realidad material, pero a su vez con el otro con mayúsculas, del inconsciente. ¿Vale? Estamos en esa doble alteridad siempre, todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, el psicoanalista, ¿qué hace? Cuando escucha esa doble alteridad del sujeto. Escucha, por una parte, cómo se relaciona con sus semejantes, con el otro semejante, pero también escucha al otro con mayúsculas, al inconsciente. ¿Vale? Digamos que la conciencia tiene ojos hacia afuera y hacia adentro, y el mundo interior es tan desconocido, el mundo inconsciente para nosotros es tan desconocido como el exterior. Por eso el psicoanálisis produce y propone autoconocimiento. Te da autoconocimiento. Claro, teniendo en cuenta que el inconsciente es el que produce la conciencia y la conciencia es la que está en contacto permanente con la realidad, es decir, que uno ve, oye o siente aquello que su inconsciente le permite, pues merece la pena psicoanalizarse. Porque a medida que vayas adquiriendo conocimiento de tu otro inconsciente, a la vez también estás más en contacto con la realidad. Pues Menasa lo explica mejor que Lacan, claro. Claro, por eso yo os recomiendo a todos estudiar a Menasa. Menasa es un libro abierto, Menasa es una claridad. ¿Por qué? Porque Menasa estudió a Freud, estudió a Lacan, Menasa estudió a todos los poetas.
¿no? Hace esa confluencia, esa construcción, poesía y psicoanálisis que facilita, es como una universalización de este conocimiento para todo el mundo. Que fue necesario Lacan también, claro, pero Lacan, ya conocéis a Lacan, como es, ¿no? Lacan es difícil de comprender, pero fue su manera de poder transmitir el psicoanálisis para su época y para su auditorio. Por eso no podemos estudiar solo a Lacan, como hacen algunos psicoanalistas que se van a parar a no sé dónde, porque como solo estudian a Lacan no lo comprenden y entonces se pierden. Es decir, es Freud, Lacan y ya Menasa. Estudiando a Menasa, estudiando este libro que estamos estudiando a la vez a Freud, a Lacan y a todos los poetas, y a Marx. Pues la Menasa se ha comido a todos esos. Cuando digo comido quiero decir que se los ha estudiado y que en su exposición, que es tan clara, ahí nos lo muestra, porque uno muestra su saber, uno muestra que ha comprendido algo cuando lo escribe. Y si lo que escribe es sencillo, que a su vez otros lo pueden comprender, ahí es donde decimos, él comprendió. Comprendió. Carlos, ok por tu confirmación. No soy pastillero ni quiero ver las pastillas para tratar mi aparato psíquico. Muy bien, te felicito, Carlos. ¿Qué pasa? A ver. Vamos aquí que ahí se van los comentarios. A ver, un momentito. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando no te acuerdas de los sueños? Cuando no te acuerdas de los sueños, lo que ocurre es que la censura psíquica, la censura, ha impedido que los efectos de ese sueño lleguen a la conciencia. O sea, soñar has soñado igual, porque el aparato psíquico por la noche sigue funcionando, el deseo inconsciente sigue funcionando, y como las puertas de la motilidad están cerradas cuando dormimos, es decir, no hay movimiento, no hay posibilidad de expresar, lo que hace para expresarse es un sueño. Es decir, el deseo inconsciente, digamos que intenta seguir el camino normal, que sería ir del inconsciente a la conciencia, al movimiento, porque el movimiento lo controla la conciencia. Pero como se encuentran cerradas las puertas de la motilidad, porque el yo tiene el deseo de descansar, y además no solamente cerramos todas las persianas, todos los estímulos, ¿no? Para volver como a esa situación en el seno de mamá, ¿no? Incluso nos ponemos en posición fetal a veces, ¿no? Bueno, como se encuentran cerradas las puertas a la motilidad, lo que hace el deseo es tomar un camino regresivo y se va hacia el polo de la percepción, tratando de volver de nuevo a la huella de la percepción, que no se puede, pero en ese camino hace una alucinación. El sueño es una alucinación mientras dormimos. Lo que pasa es que sabemos que es un sueño, que no estamos alucinando, ¿no? Ahora bien, esa alucinación después tiene que llegar al polo de la conciencia, a la conciencia, para percibirla y poder recordar el sueño o poder contarlo. En ese movimiento de nuevo hacia la conciencia, si se encuentra la censura, y la censura no deja pasar nada porque es fuerte, entonces no recuerdas nada del sueño. Y otras veces deja pasar algo, una palabra, aunque sea un resto muy, muy concreto. Puede ser también que si estás muy cansado tú físicamente no recuerdas el sueño. O sea, no sé, un día de estos agotador que dices, me acuesto, puede ser que no recuerdes el sueño. ¿No? Puede ser. Puede ser un día agotador y puede ser también un día no tan agotador, que no recuerdes. Generalmente cuando uno se psicoanaliza o comienza un psicoanálisis, ahí recuerda más los sueños, porque ya tiene para quién soñar, tiene a quién contar esos sueños, que eso también es importante, ¿no? Que a veces uno sueña, pero como no lo cuenta, es como si no soñara también, ¿no? Cuando en realidad el sueño es un producto psíquico complejo e importante que nos habla de nuestra vida. A veces incluso es diagnóstico y hay síntomas que se perciben antes en los sueños que en la vida despierta. Fíjate, porque claro, el sueño está en contacto más con toda tu realidad
psíquica, inconsciente. A ver, a mirar más preguntas que teníamos aquí. ¿Cómo funciona el aparato psíquico de una persona con una fijación al trauma? Especialmente con una persona con planeación suicida. Bueno, pues lo que decíamos es que es melancólico, ¿no? Generalmente los suicidas, por lo menos los que se suicidan, son melancólicos, son personas deprimidas. Es decir, hay una fijación no tanto al trauma, sino al objeto perdido. Si eso lo consideras un trauma, pues digamos, vale, el trauma, pero el trauma, en realidad la teoría del trauma se desechó, porque Freud y el psicoanálisis nos va a explicar que el trauma ha sido el mismo para todos, que todos hemos pasado por ese. Es un trauma universal y es el complejo de Edipo. Es el paso por esas operaciones necesarias para humanizarnos, para adquirir el lenguaje. Eso es lo que a todo el mundo le resultó traumático. ¿Y cómo resuelve cada uno ese trauma? Pues es la vida de cada uno. Es lo más difícil que nos ha tocado pasar en la vida. Y además que no solamente pasa a los 4 años, que a uno le pasa a los 4, le vuelve a pasar a los 20, le vuelve a pasar a los 40 y ¿no? Cada vez que uno tiene una situación así como que le tiemblan los cimientos o como se reedita algo importante en su vida, tiene que ver con el Edipo. Es como, por ejemplo, cuando falleció Lola Flores, que el hijo se suicidó a los 2 o 3 días de haber perdido a la madre. Claro, ¿ves? Uno no acepta la pérdida, en el melancólico no se acepta la pérdida y entonces se identifica con el objeto perdido. No acepto que mi madre haya muerto, entonces ahora mi madre vive en mí. Pero empieza una guerra interior porque me has abandonado, te amo pero me has abandonado, te amo pero te odio, te amo pero te quiero matar, te amo pero... ¿no? El objeto con el que se ha identificado ha caído sobre el yo y empieza esa guerra interior, tanto que se puede suicidar, como le pasó a Antonio Flores, se suicidó a los pocos días. ¿No? Bueno, eso solo se explica por ese conflicto psíquico interior, porque el ser humano no se mata a sí mismo, es imposible, un ser humano no se mata. Es un pilar fundamental en su vida, o sea, la madre. Claro, entonces, era una relación muy narcisista también, ¿no? Normalmente es el que se deprime, el melancólico, es porque tiene una relación, una elección de objeto narcisista con el objeto amoroso. Es decir, lo ha elegido como, lo amo porque soy yo, lo amo porque me sostiene, lo amo porque es lo que yo quiero ser o lo que fui, ¿no? Entonces ahí tiene mucho peligro de, si desaparece esa persona, objeto, cosa o ideal, que también puede ser un ideal, deprimirse. Identificarse con eso y comenzar esa guerra psíquica interior que puede llevar a enfermedad muy grave, incluso al suicidio. Dice, excelente forma de abordaje y explicaciones, dice Raúl Antonio Mantilla. Enrique Reséndiz, el costo de vivir en la inconsciencia. El costo de vivir en la enfermedad, yo diría. Porque lo que estamos diciendo es que aceptarse inconsciente, eso trae salud. Aceptarse, ¿no? Porque ahora hay mucha moda de decir, hay terapias de estas de moda, ¿no? Que hay cada cierto tiempo que aparecen modas y que la plena conciencia y que si... toda la conciencia, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que no, que hay que aceptarse inconsciente, que hay que aceptar en uno que existe ese otro con mayúsculas, que existe algo más allá del yo, algo más allá de la conciencia, porque si no, el yo es el que va cogiendo los síntomas como si fueran él, como tiene una tendencia a sintetizar y a la unidad. Pues siempre fui así, ¿no? El obsesivo, siempre fui muy obsesivo. No, es un síntoma que tienes hace 15 años, que lo has producido con un trabajo y que tu yo al final se va identificando con el síntoma, ¿no? Por eso, o lo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Que se hizo también como terapias de refuerzo del yo, como para mandar rápido a la gente a trabajar
y se le reforzaba el yo, pero eso no resuelve la enfermedad, no resuelve el conflicto. El conflicto sigue estando, incluso más fuerte, porque el yo sigue estando también. Entonces no se trata, sí, es verdad, el psicoanálisis con la interpretación hace consciente algo que era inconsciente, pero en realidad lo que va haciendo sí es aumentando el conocimiento sobre ti mismo. Aún así nunca vamos a acabar con el inconsciente. Por mucho que estés toda la vida en análisis, seguirás teniendo inconsciente. Si decimos que es el motor de la vida. Por eso se puede estar toda la vida en análisis. Ay, gracias a Freud. Fue quien lo descubrió, porque es una liberación, saber que puedes estar en el camino de la salud y que va a haber alguien que te va a interpretar para no dejarte caer en la enfermedad, no dejarte caer en los brazos de tu mamá fálica, pues es un alivio, es una alegría, una fiesta para celebrar, vamos. ¿Cuánto sería tanto por ciento más o menos de inconsciente de una persona? O sea, más o menos así. El 90, yo te diría 99, pero vamos, 90%. Es la parte más poderosa del psiquismo, es la que produce la conciencia. La conciencia es una parte, en realidad es un órgano perceptual, ¿no? Es algo que nos pone en contacto con el exterior y con el interior del aparato, y tiene una capacidad muy limitada, porque, claro, si se llena de muchas cosas la conciencia, entonces dejarías de seguir percibiendo, se colapsaría. Por eso ya lo que pasa al aparato, lo que entra dentro del aparato, que se hace memoria, ¿no? Se hace huella anémica, se hace inconsciente. El saber se hace inconsciente. Pero ya en ese proceso de saber, de entrar en aparato, se transforma. No es exactamente lo que percibiste de la realidad, ya es lo que entró a tu aparato de la realidad. Una huella de aquello. ¿Vale? Y la conciencia siempre es muy limitada. Permite muy poquita información. Por eso también, por ejemplo, para escribir, para pintar, hay que comenzar por quitar, ¿no? Abrir las puertas de la conciencia, quitar la censura psíquica para permitir que tu saber inconsciente, que muchísimo, infinitamente mucho mayor, ¿no? Pues pueda acceder, se van abriendo puertas, ¿no? La interpretación va abriendo puertas en la mente, que están cerradas, y que te permiten seguir hablando, seguir asociando, seguir pensando, seguir abriendo otras puertas. Y esto es importante porque si no podemos hablar de algo, si no lo podemos pensar, no lo podemos hacer en la realidad. Hay que poder hablarlo, pensarlo. Por eso es importante. Y por cierto, también estoy pensando en abrir un grupo terapéutico por aquí, para que podáis hablar de cualquier cosa. Lo vamos a ir trabajando para hacerlo realidad. Un grupo de conversación, para que esas cosas se puedan ir hablando y haciendo en la realidad. Dicen por aquí Paqui Robles: me parece que llegar a la plena conciencia es a través del psicoanálisis, es la única forma de acceder al autoconocimiento. Así es, Paqui. ¿Se puede aprender de algo o alguien que solo te quiera dominar? Léase relaciones laborales. Bueno, una persona que solo te quiera dominar, hay que psicoanalizarlo, sí. A ver si... Porque si hay una persona que te quiere dominar, pero tú te pones en la posición de dominado, ¿quién te está dominando? ¿Esa persona de la realidad o te está dominando tu mamá? Desde tu inconsciente. Y tú estás poniendo a esa persona en ese lugar. ¿Quién te está dominando? Hay que despejar esa situación. Y siempre en psicoanálisis siempre se puede aprender. Siempre vas a aprender. Siempre. A poder separar, discernir y aprender. Para tu beneficio, sobre todo para ti, para tu beneficio, porque el que se psicoanaliza eres tú.
Estás hablando de ti, estás hablando de tu dominación. Es importante eso de no vivir cómodo, sino vivir en la incomodidad donde pasan cosas interesantes. Claro, porque la comodidad, que es el principio del placer, la mayor tranquilidad posible, la menor estimulación, la menor tensión, pero la realidad siempre nos trae incomodidades, entre comillas, ¿no? Siempre te hace trabajar, si quieres algo en la realidad. Si no, te vas, como dirían los argentinos, a la concha de tu madre. Claro, pero es que es así, es que solamente el ser humano está trabajando siempre. Si no trabaja en la realidad, está trabajando en la otra realidad, esa que decíamos, en la otra alteridad, en la del inconsciente, y va a producir síntomas en la realidad. Porque es condición del aparato, es categoría central, hay trabajo. Hay trabajo en el sujeto, el trabajo es un don, y cuando esto se acepta o no se acepta, o se vive como un castigo, pues entonces te acaba castigando. Y vamos a hablar, recordemos la frase de José Martí, el gran poeta cubano, ¿no? La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo, por lo menos una felicidad permanente, estable, duradera, a la que poder asirte y agarrarte cuando lleguen tiempos difíciles, que los hay, y de la que poder dejarte llevar cuando vengan tiempos fáciles y viento a favor, ¿no? Bueno, muy bien, queridos amigos, estamos en hora. Vamos a continuar el próximo día. Estamos en el curso de 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, donde Miguel Óscar Menasa nos está enseñando tantas cosas del psicoanálisis, de nosotros, del sistema en el que vivimos. Y el próximo día seguiremos con todas estas cuestiones, con la tercera conferencia. La podéis ir leyendo, la tercera conferencia del libro 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Luego os voy a dejar el link aquí, por si queréis comprar el libro, para que sepáis dónde se puede comprar. Es en la editorial Grupo Cero, en la página de la editorial, pero os lo dejo también ahí para que lo tengáis a mano. Y por aquí hacen una última pregunta. ¿Cuántos espacios de felicidad podemos generar? Pues cada uno el suyo. Cada uno tiene que generar el suyo. Lo que es claro, que nadie te la puede generar por ti. No puedes esperar que otro haga el trabajo por ti. Si uno no es capaz de hacerlo, no va a venir otro a hacértelo. Entonces, bueno, seguimos trabajando para generar nuestra felicidad. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias a todos y seguimos. Hasta la próxima. Chao.